Ok, buenas noches, doctor. Vamos a empezar con la exposición que es nódulo y tiroides y cáncer de tiroides. Eh, bueno, somos quien le habla, Marcelo Salcedo Laura, Johan Salcedo Machaca, Erickson Sánchez Peláez y Ana Sarmiento Santos. Siguiente. Ya, bueno, entonces empezando con lo que es enfermedad nodular tiroidea, se define como un crecimiento desordenado de las células tiroideas, lo que se considera como una neoplasia, pues, ¿no? O en casos menores, hiperplasia. También se define como una lesión macroscópica y está limitada dentro de lo que es la misma glándula tiroidea. Y bueno, radiológicamente, este le resta el parénquima tiroideo. Bueno, única nódulo solitario y existe una lesión más significativa en nódulo dominante. Siguiente. Bueno, su epidemiología es bastante frecuente, más que todo en mujeres, antes que varones, ancianos, y son de deficiencias en zonas donde hay deficiencia de yodo. Y bueno, estos mismos nódulos se detectan más que todo a la palpación entre un 4 a 8%, ¿no? Y el 66 es cuando es un método de detección ecográfico, o sea, mediante una imagen. La mayoría de nódulos tiroideos son pequeños y benignos y son también asintomáticos, y entre 2 al 15% de los casos serán cánceres de tiroides. Y dentro de el cáncer de tiroides representa el 0,5 de mortalidad por cáncer en general, ¿no? Bien. Bueno, tenemos sus causas, tanto procesos benignos como malignos. Los benignos son el adenoma folicular, lo que es el adenoma celular de Hurley, de hiperplasia nodular, el quiste coloide, el quiste simple, el quiste hemorrágico y tiroiditis linfocitaria crónica y neoplasias tiroideas foliculares no invasivas con rasgos nucleares de tipo papilar o TELMIS. También tenemos malignas que son carcinoma papilar, carcinoma folicular, el medular, carcinoma pobremente diferenciado, el carcinoma anaplásico, el linfoma tiroideo y el sarcoma y el teratoma. Y siguiente. Bueno, y un accesorio más que es los benignos extratiroideos. Bueno, por ejemplo, que el más común es el adenoma paratiroideo, también los quistes paratiroideos y conductos tiroidosos y la metástasis intratiroidea. Siguiente. Bueno, esto es una especie de guía para poder ver que en el caso que sea un nódulo tiroideo, se empieza, pues, ¿no? Desde la historia clínica, el examen físico, un análisis del TSH, una ecografía que se solicita. Y bueno, en el caso de que el TSH esté disminuido, en este caso el T4L y el T43L, o sea, que es libre, y el ácido TRAB en gamografía. Y bueno, y se palpa, pues, ¿no? Lo que es el nódulo caliente y el nódulo frío. En TSH normal hay estratificación con sistema ecográfico con más o menos de un PAF y TSH elevada, tenemos la T4L libre y la T3 libre y la TPO con AC y TG. Siguiente. Bueno, esto es un cuadrito donde se habla de las especificaciones de la punción de aspiración, bueno, en este caso con una aguja fina que es el PAF. También tenemos en base al patrón ecográfico, las características ultrasonográficas, el riesgo de malignidad y las indicaciones del PAF. Bueno, acá entre todos tenemos, por ejemplo, se va desde una alta sospecha hasta el punto benigno, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y las características que pueden presentar, por ejemplo, son bordes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho, calcificaciones de anillo con extrusión tisular. Todas estas características van de entre un 70 al 90%. Y las indicaciones a partir de 10 milímetros, pues, ¿no? O sea, según el tamaño. Conforme se van reduciendo las características y también la probabilidad del riesgo, también reduce, se puede tomar en cuenta en este caso lo que son las indicaciones del PAF. En este caso son 10 milímetros también en el grado de intermedio y bajo. En el baja ya es 15 milímetros y en el de baja sospecha a partir de 20 milímetros. Siguiente. Las categorías de UTIRATS es para, bueno,
Esta clasificación se usa para clasificar los nódulos tiroideos según su riesgo de malignidad basado en las características ecográficas que presentan. La clasificación es del 1 al 5. El 1 es normal, es una glándula tiroides sin alteraciones, sin presencia de nódulos y el riesgo de malignidad es cero. En el Euthyrox 2 es benigno, que los nódulos están completamente anecoicos, o sea, son quistes con un refuerzo posterior y sin características de sospecha. Y el riesgo de malignidad también es cero. En el Euthyrox 3 es de baja sospecha. Son nódulos predominantemente isoecoicos o hipoecoicos con márgenes regulares y no se evidencian signos de malignidad aún, pero el riesgo de malignidad aumenta entre un 6 a 17%. Y en el Euthyrox, perdón, en un 2 a 4%. En el Euthyrox 4, acá es cuando el riesgo de malignidad es de 6 a 17%, ya que los nódulos son hipoecoicos, eh, con márgenes regulares, pero no tienen microcalcificaciones. Y en el Euthyrox 5, los nódulos hipoecoicos tienen al menos una característica de malignidad, ya sea una microcalcificación, márgenes irregulares, una forma más alta que ancha o extensiones extracapsulares, el cual ya el riesgo de malignidad puede subir hasta un 87%. En la imagen de la derecha vemos, por ejemplo, en la imagen A, la primera de la izquierda, que es un nódulo exclusivamente quístico, es un TIRAT 2. En la imagen B, un TIRAT 3. En la imagen C es un TIRAT 5 y así. Siguiente, por favor. Ya. El seguimiento de nódulos sin criterios de PAF. Bueno, hay dos criterios, tanto ecográfico como citología. Bueno, en el ecográfico es que los nódulos altamente sospechosos requieren de un control tanto clínico y ecográfico cada 6 y 12 meses. Algunos de estos nódulos se corresponderán con unos microadenomas. También que los nódulos de sospecha baja o intermedia necesitan un seguimiento clínico y ecográfico cada 12 a 24 meses. Los nódulos mayores de 1 centímetro y de sospecha baja hay que realizarles un seguimiento tanto clínico y ecográfico a partir de los 24 meses. Y los nódulos de hasta 1 centímetro, o sea, 1 centímetro menor a estos, de sospecha muy baja y quistes puros, no requieren seguimiento. Respecto a la citología, es que, bueno, el estudio citológico es el procedimiento de referencia, por así decirlo, como el gold estándar para el diagnóstico del nódulo tiroideo y se realizará atendiendo según los criterios ecográficos con la ayuda de una ecografía tiroidea. Para que una muestra se defina como apta para el diagnóstico debe contener al menos 6 grupos celulares y dentro de cada grupo celular al menos 10 células foliculares en cada uno de ellos. Y existen 6 categorías en la clasificación del sistema BETSEA del 2023 y cada uno los asocia con un riesgo de malignidad y una actitud terapéutica, al igual que la clasificación de Euthy-Rats para la ecografía. Siguiente. Bueno, ahí tenemos la clasificación de BETSEA, donde la categoría 1 es donde no hay diagnóstico. En la categoría, bueno, solo hay un quiste con líquido, no hay células. En la categoría 2 es benigna. En la categoría 3 es incierto, un resultado incierto. En la categoría 4 es una neoplasia folicular porque lo que se encuentra al estudio citológico es oncocítico. En la categoría 5 es un sospechoso de malignidad porque ya puede ser un carcinoma papilar de tiroides o un carcinoma medular de tiroides, carcinoma metastásico o un linfoma. Y en la categoría 6 ya es determinado como maligno porque acá ya se confirman los diagnósticos anteriores. En los anteriores solo hay una sospecha y acá ya es confirmado. Hasta se puede encontrar un linfoma de Hodgkin con un riesgo de malignidad de que llega hasta el 100%. Eh, bueno,
Las categorías según el riesgo de mortalidad es que si el riesgo es un BCA1, el riesgo es de 5 a 20% y hay que repetir en 4 o 6 semanas. Y si es un BCA2, el control ecográfico se hace en 1 a 2 años y con un riesgo de mortalidad, de malignidad, perdón, del 2 al 7%. Si es un BCA3, del 13 al 30%, el BCA4 de 23 a 34%, y generalmente hay que valorar si se realiza una cirugía o no. Y en el BCA5 del 63 al 83%, que sí necesita intervención quirúrgica, al igual que el BCA6, que ya es un riesgo de malignidad del 97 al 100%. Siguiente. Pasamos al cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino. Los tumores malignos derivan del epitelio folicular, que se clasifican según sus características histológicas. Los tumores diferenciados como el cáncer de tiroides papilar o el cáncer de tiroides folicular son curables, es decir, tienen buen pronóstico en etapas tempranas. El cáncer de tiroides anaplásico es agresivo, responde mal al tratamiento y se asocia a un peor pronóstico. El cáncer de tiroides se origina a partir de células epiteliales foliculares o células C parafoliculares y se subdivide en 4 tipos histológicos que podemos ver: el cáncer de tiroides papilar, que es el 80-85%, es el más frecuente; el cáncer de tiroides folicular; el cáncer de tiroides poco diferenciado y el cáncer de tiroides anaplásico. También hay otros derivados de células C parafoliculares y el cáncer medular de tiroides. Acá podemos ver dos tablas. Uno es basado en las células originales del cáncer de tiroides derivado del ectodermo, que está el cáncer diferenciado de tiroides, que se divide en el papilar y en el folicular. En el segundo vemos el cáncer de tiroides poco diferenciado genéticamente. El tercero, la genética del cáncer anaplásico de tiroides. Y también podemos ver acá el cáncer de tiroides derivado de las células C de la cresta neural, que es el cáncer medular de tiroides. También hay otros basados en el patrón de herencia: el esporádico, que es no heredable, y el familiar, que es heredable, que es el cáncer de tiroides no medular familiar, el síndrome DICERI 1, el complejo Cornell, el neoplasia endocrina múltiple tipo 4, los poliposis adenomatosos familiares, el síndrome Werner, el síndrome Amartoma, y entre otros. Mayor de 15 casos por 100.000 personas de Estados Unidos sufren cáncer de tiroides. Y las tendencias actuales están en la estratificación del riesgo ecográfico del punción PINA, PAF, y la cirugía limitada, radioyodo y vigilancia posterior a los tumores de bajo riesgo. También hay que identificar los pacientes de mayor riesgo que recurren para un tratamiento y seguimiento más agresivo. ¿A quiénes se le da peor pronóstico? A personas mayores de 65 años, y también es más común en mujeres que en hombres, y el peor pronóstico es en aquellos varones. Acá podemos ver una tabla donde vemos el tumor, se clasifica en 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 3, 4 y entre otros. La N de nódulos y la M de metastasis. La patogenia y base genética. Está la radiación, que aumenta el riesgo de nódulos tiroideos benignos y malignos, el TSH y factores de crecimiento, que muchos cánceres de tiroides diferenciados expresan receptores de TSH, los oncogenes y genes supresores de tumores, el origen monoclonal, las ciertas mutaciones como el RET, PTC y el PAX8 y el PPR alfa gamma 1, perdón. Son específicos en las neoplasias de tiroides. Las mutaciones activadores del TSHR y el GC, la SUNI-alfa, están asociados a nódulos. Y la activación de la vía de señalización RET, RAS y BRAF se asocia a un 70% de PTC. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las curvas de supervivencia específicas de la enfermedad no ajustada para pacientes con cáncer papilar de tiroides en el sistema de estadificación que ya explicó mi compañera del TNM. Bueno, acá vemos que dependiendo del estadio en el que se encuentre, independiente o no de cuánto tiempo de diagnóstico tenga en cuanto a meses, vemos que en el estadio 1 la tasa de supervivencia es de aproximadamente del 100% y se mantiene así a lo largo de los meses. En cambio, el estadio 2, después de los 120 meses,
sigue la gran mayoría teniendo buena esperanza de vida, una buena tasa de supervivencia. En el único que se ve una disminución aparente de hasta un 50% es en el estadio 4, que es muy raro que una persona, según los estudios, fallezca por el mismo cáncer de tiroides. Usualmente la gente que desarrolla el cáncer de la tiroides es entre comillas, el mejor tipo de cáncer que te puede dar porque es el menos agresivo y el menos invasivo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a tener tres tipos de tratamiento. El primero va a ser la cirugía, obviamente, la tiroidectomía. Todo en estos, este tratamiento se va a dar en cánceres bien diferenciados o de tipo T1B, que son los que son desde los que están bien diferenciados y los que midan de entre 1 a 2 centímetros. Y estos deben extirparse. Cánceres intratiroides que estén dentro de la glándula, que sean mayores o menores de 4 centímetros. La tiroidectomía casi total es apropiada para tumores de más de 4 centímetros. Esto quiere decir que se puede extirpar solamente un lado, el izquierdo o el derecho, o totalmente. En cuanto a los tumores que sean mayores de 4 centímetros, se va a extirpar todo. Y se debe realizar una ecografía preoperatoria en todos los pacientes para evaluar los compartimientos de los ganglios linfáticos cervicales, central y lateral, en busca de adenopatías sospechosas, o sea, en donde el cáncer haya hecho metástasis en el sistema linfático. Cabe resaltar que la radioterapia también va a ser como un complemento post cirugía. Siguiente, por favor. El segundo tratamiento es la terapia de supresión de TSH, en el cual la levotiroxina va a ser un pilar fundamental contra este tipo de cáncer. El grado de supresión de la TSH debe individualizarse en función del riesgo de recurrencia del paciente, y para pacientes con bajo riesgo de recurrencia la TSH debe mantenerse al límite inferior normal, que es de 5 a 2 miliunidades por litro. Para pacientes con riesgo intermedio o alto de recurrencia, los niveles de TSH deben estar entre 0,1 y 0,5 o menor a 0,1 miliunidades por litro. Y por último, la TSH se debe mantener en menos de 0,1 para aquellos que ya tengan metástasis y que se haya diagnosticado. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, y como para finalizar, el tratamiento con yodo radioactivo, que es después de la tiroidectomía casi total, queda por lo menos menos de 1 gramo de tejido tiroideo en el lecho tiroideo. La captación de yodo radioactivo va a estar determinada principalmente por la expresión del zinc portador yodo sodio y va a estar estimulada por la TSH, lo que va a requerir una expresión de TSH reactiva. Y para pacientes con mayor riesgo de recurrencia y para aquellos con enfermedad metastásica a distancia se va a proporcionar un papel ayudante. Obviamente que este tratamiento de yodo radioactivo también se hace preoperatorio, más que todo para disminuir lo más posible el cáncer y sea más fácil seccionarlo y extraerlo del cuerpo. Así que ese tratamiento es pre y postoperatorio. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Ya, gracias.